Bueno, hermanitos, vamos a continuar este segundo segmento de este día. Y estábamos hablando en la sesión anterior, ya en el capítulo 5, cómo se nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote, las características, el oficio de lo que hacía el sumo sacerdote, que era tomado de los hombres, comprensivo debido a sus propias debilidades, presenta una ofrenda por sí mismo y también por el pueblo, y es escogido por Dios. Y también estábamos viendo las características del sacerdocio de Cristo, que fue escogido por Dios según el nuevo orden. Ofreció oraciones sinceras para liberación en un espíritu de obediencia. Esta palabra es bien clave, porque la obediencia, hermanos, es la base de toda la fe. Obedecer. Si tan solo Adán hubiera obedecido, no tuviéramos este problema. Si tan solo el pueblo de Israel hubiera obedecido, hubieran entrado a Canaán, nomás salieron. Si tan solo el pueblo de Israel hubiera obedecido, no hubiera venido Nabucodonosor y se los acaba. Es más, si Salomón hubiera obedecido, el reino no se hubiera dividido. Entonces ese ha sido siempre el problema, que nosotros fallamos la obediencia. Dios nos dice que es lo que Él quiere que hagamos y no lo hacemos. Entonces aquí Jesús nos estaba diciéndonos acá que Él ofreció esas oraciones sinceras para la liberación en un espíritu de obediencia, y eso lo hizo a Él convertirse en fuente de salvación. Pero el final del capítulo 5, versículos 11 al 14, hace una reprensión. En medio de todo lo que está hablando acerca del sacerdocio, versículos 11 al 14, hoy nos da un regaño. Y fíjese qué interesante lo que nos dice acá el versículo 11 al 14, que esa es una realidad, imagínense, desde el primer siglo, y sigue siendo igual. Desde el primer siglo. Y dice el versículo 11 al 14, sobre este particular, o sea, está hablando acerca del sacerdocio de Cristo, está hablando acerca del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces dice el escritor, sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar. Ahora, ¿por qué difíciles de explicar? Porque eran demasiado profundas y la gente no las podía entender. No, difíciles de explicar porque os habéis hecho torpes de oído. Fíjese cómo está diciendo. Son difíciles de explicar porque son torpes. No entienden. ¿Por qué no entienden? Versículo 12. Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Y estáis necesitados de leche en lugar de manjar sólido. Entonces, ¿por qué es tan difícil explicar esto? Porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque simplemente no han querido estudiar, no se han formado. Ya debiendo ser maestros, todavía están de lechita. Ya debiendo ser instruidos, todavía hay que estarles dando la mamila, el biberón, que no pueden. Y eso es lo que nos está pasando en nuestra generación igualmente. Dice aquí, ya debiendo ser maestros en razón del tiempo. Hermano, ¿cuánta gente viene y dice, yo he sido católico toda la vida, nunca he traicionado al Señor yéndome a una secta? Eso me lo viven restregando en la cara muchos católicos. Usted se fue, usted fue un Judas, usted se fue y yo nunca me he ido. Pero ¿de qué te sirve si no sabes ni siquiera cuántos numerales tiene el catecismo? ¿De qué te sirve que nunca te hayas ido de la iglesia si ni siquiera sabes persignarte? Entonces, hay mucha gente que se jacta de decir, he sido católico toda mi vida, pero no conocen nada de la doctrina. Y una vez en la ciudad de Kansas, a mí me invitaron para ir a dar un retiro a catequistas. Entonces yo llego y como a mí me dijeron, son catequistas, ¿cómo creen que yo los tenía que tratar a ellos? ¿Cómo catequistas? ¿En qué sentido? O sea, hablarles de tú a tú. Se supone que son catequistas, son gente que sabe. Se supone que son catequistas, son gente que enseña. Así que yo les empiezo a hablar de lo más normal, les empiezo a hablar de doctrina.
Y me quedaban viendo con una cara de, ¿y este de qué está hablando? Y cuando yo les hacía preguntas, solo se me quedaban viendo, no me podían responder. Entonces, por último les dije, bueno, ¿y ustedes hablan español o qué? ¿O a dónde me vinieron a meter? ¿Ustedes son católicos?, les dije. Porque les estoy haciendo preguntas de catecismo básico, que se supone que son catequistas, y no las pueden responder. Entonces, ¿qué pasa aquí?, les dije yo. ¿Saben o no saben?, les dije. Y viene uno, porque nunca falta el altanero malcriado en los grupos. Viene uno y me dice, para eso lo hemos traído, para que nos venga a enseñar. Así me dijo. Y como yo soy otro, vengo yo y le dije, pues a usted debería darle vergüenza decirme eso, le dije yo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son catequistas. Y han tenido que traer a uno que fue protestante que les venga a enseñar la doctrina que ustedes me deberían de estar enseñando a mí, no yo a ustedes, les dije yo. Así que debería darles vergüenza. Es decir, que son catequistas y ni siquiera saben lo que están enseñando, ni conocen la doctrina. Yo pensé, no me van a volver a invitar, nada, me invitaron como 4 veces más después de esa. Pero eso es lo que está pasando ahorita, ya debiendo ser maestros en razón del tiempo. Todavía tienen necesidad de que se les instruya en los primeros rudimentos, o sea, en lo sencillo, en lo básico. ¿Por qué? Porque están necesitados de leche en lugar de manjar, porque no pasan de lo mismo. Son eventos, retiros, congresos y esto y lo otro, y vamos para aquí, vamos para allá, pero no pasan de lo mismo. Muchos que se quieren llevar y que se han metido con la cuestión de la apologética, que creen que ser apologista es un oficio y hasta se mandan a hacer t-shirt que dicen soy apologista. Sí, ese no es un oficio, hermano, esa es una parte, es una rama, una de las muchas ramas de la teología que lo que hace es exponer lo que nosotros creemos. Esa es la apologética. La apologética no es venir y de empezar a decir sectarios, hijos del diablo, abortos de Lutero. Eso no es apologética, eso es mala crianza. La apologética es, miren, usted dice que yo adoro imágenes, pues yo le voy a explicar lo que la iglesia enseña sobre las imágenes y empiezo a explicarle. Esa es la apologética. Pero si el otro me empieza a insultar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como un buen apologista, me sacudo los pies y le digo, ya te expliqué, ahí vemos, y me quito. Pero hoy no, hoy se ha hecho todo un circo, un show de insultos, de retos, te reto a un debate, que no sé qué, y empiezan y se hacen insultos y se ha hecho todo un circo de la apologética, que los mismos protestantes se ríen de eso, porque algunos hasta se meten a pelear entre ellos mismos. Y cuando yo les dije, señores, así no se hace, la agarraron contra mí, que yo todavía soy protestante, que soy infiltrado, que defiendo a los protestantes, porque no han entendido qué es la apologética. Pero veamos un detalle. Esta gente que dice que es apologeta, después me están escribiendo a mí diciéndome, hermano Salvador, y mire, ¿y dónde en el catecismo dice tal? ¿Cómo que me estás preguntando a mí que dónde en el catecismo? No se supone que estás revolcándote ahí con los protestantes defendiendo la fe, pues. ¿Por qué me estás preguntando a mí? Ahí se ve claramente que no saben nada. Entonces por eso está diciendo acá, todavía están necesitados de lechita. Ya no les aparece con un filete como el que estamos ahorita dándonos. Muchos se atragantan, no logran digerirlo, porque estamos hablando ya de muchos aspectos y se ha dado cuenta durante todo y eso que esto lo estamos viendo de pasadita. Esta materia, yo le explicaba a unos hermanos que la epístola a los hebreos cuando yo estudié en la universidad fue un semestre completo y no la terminamos. O sea que hay tanta información en la epístola a los hebreos, hay tanta información, que aquí solamente les estoy dando a ustedes nada más la untadita para que ustedes sigan investigando más. Entonces, por eso dice que todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. Por ejemplo, el niño el niño de los hermanos que se ha dormido ahorita, si yo vengo y le empiezo a preguntar ahí del numeral tal del catecismo, no me va a entender, porque todavía no tiene la edad para entender esto. Pero si yo me bajo al nivel de él en base al catecismo básico, pues ya le hago la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Jesús? Ya puede responder. Pero si ya me voy a meter con otros numerales, no. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Pero yo, un adulto como ustedes que toda su vida dice que ha sido católico,
Y ahora vengo y yo le pregunto del catecismo, ¿y eso qué es? Le dicen, imagínense. Y dicen que han sido católicos toda la vida. Entonces, por eso dice que el que se nutre de leche no desconoce la doctrina porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos. Por eso cuando damos estos talleres, esta formación, mucha gente no entiende. Porque se han quedado solo a la lechita. Ay, Jesús sana, Jesús libera, Jesucito aquí, Jesucito allá. Pero cuando nos metemos con la doctrina y la teología, se atragantan, no hayan para dónde agarrar. Aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal, o sea que han profundizado en la doctrina, han profundizado en la palabra de Dios. Uno les enseña la palabra de Dios y ellos dicen, sí, ya leí eso, sí, eso es así, sí, así dice el catecismo, porque ya conocen la doctrina. Entonces Hebreos ahorita nos da esa exhortación para continuar con el tema, capítulo 6. Ahora sigue el tema, sigue hablándonos del sacerdocio de Cristo. Versículo 1, capítulo 6. Fíjese que ya vamos a la mitad de la epístola. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos capítulos tiene Hebreos? 13, llevamos por el 6, o sea que ya estamos llegando casi a la mitad de la epístola. Y dice, por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto. Mire lo que está diciendo, ya dejando la enseñanza elemental, ahora nos vamos a elevar. Hoy vamos a entrar a aguas profundas. Hay gente que se queda nadando en la orilla. No es de quedarse nadando en la orilla, hay que meterse. Es como Ezequiel. Dice que Ezequiel había el río y él entró y el agua le llegaba hasta los tobillos. Se quedó Ezequiel ahí, siguió caminando. Y después el agua le llegaba a las rodillas. Se quedó con el agua a la rodilla, siguió caminando. Y después el agua le llegaba a la cintura. Siguió caminando, el agua le llegaba a la espalda. Pero no se quedó ahí. Siguió caminando hasta que hubo un momento en que ya no podía caminar. Tuvo que nadar. Y así es como tiene que ser nuestra fe. Muchos nos hemos quedado solo con el agua hasta el tobillo, en la orillita. No entendemos, no pasamos de ahí, porque no queremos profundizar. Entonces está diciendo acá, ya dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, y muchos se han quedado solo con la enseñanza elemental. Tienen años viniendo al grupo de oración y no pasan de sus 3 libritos que les dan clase. No pasan de ahí. Tienen años yendo a retiro y no pasan de los mismos temas. Porque no hay formación después de eso. Porque está bien el retiro para iniciar, para pegar el empujón, encender la mecha. Pero después de eso, ¿qué? Ya no pasan de ahí. Se quedaron en lo mismo, nunca profundizan, nunca crecen. Y cuando se les invita, hermanos, va a haber un curso de formación. Ay, no, qué aburrido eso. Ni entiendo ya para qué voy ahí. Si lo importante es que Jesucito sana, si eso es lo importante. O sea, no pasamos de lo mismo. Pero está diciendo acá, elevémonos a lo perfecto. Sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Estos son los rudimentos de la fe, le llama otra versión, o sea, lo básico. De la instrucción sobre bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Pero ahora nos está dando otra exhortación fuerte. Ahora viene y nos está dando una advertencia acerca de los que, habiendo gozado de privilegios más sublimes del nuevo pacto, se alejan de Cristo. Ahora viene una exhortación fuerte. Fíjese que está haciendo otro paréntesis en el sumo sacerdocio de Cristo para hoy darnos una regañada otra vez. Entonces está diciendo, porque es imposible, versículo 4, que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez crucificando de nuevo al Hijo de Dios para su conversión y exponiéndolo a pública infamia.
Y aquí está hablando acerca de aquellos, que un día conocieron y se apartaron. En los primeros siglos de la iglesia esto fue controversia, porque cuando se daban las persecuciones, mucha gente renegaba de la fe. Ya cuando miraba el león enfrente, renegaban, blasfemaban de Cristo, se salvaban, pero ya después sentían el remordimiento de conciencia y querían reconciliarse. Entonces se dio una división en esa época en la iglesia, porque unos estaban a favor de que regresaran y otros decían que no, que esos que habían renegado a Cristo en el momento más crucial del testimonio y habían renegado y se habían apartado, esos no tenían derecho de volver a entrar a la iglesia. Entonces estaban los rigoristas, pero estaban los otros que corrían el riesgo de que la fe llegara a licuarse, a decir, no, entonces miren, de todos modos, mira, cuando tengas al león enfrente, renega de Cristo y después vas a la iglesia y te reconcilias y te seguís adelante, asunto arreglado. Y eso es lo que está pasando hoy, porque mucha gente hoy está viviendo en pecado. ¿Y qué es lo que hace? Va y se confiesa, y ya después que se confiesa, ¿qué es lo que hacen? Vuelven otra vez al pecado. Y entonces viene la palabra de Dios y es bien severa en ese aspecto. Dicen, es como el cerdo que lo lavan, y hoy el cerdo ya quedó bien lavadito, bien bañadito, pero el cerdo siempre tira ¿para dónde? Para la porquería. Entonces se vuelve como la puerca lavada, dice, la lavan, hasta la perfuman, pero ¿qué es lo que hace? Nomás tiene la oportunidad a revolcarse a la porquería. Así estamos muchos, que venimos, nos confesamos, nos absuelven y vamos a enlodarnos. Y después creemos que con venir y que nos vuelven a absolver y ya quedamos limpios, pero volvemos otra vez a lo mismo. Y eso hace que se profane, que se cometa sacrilegio de un sacramento. Y muchos están cometiendo el sacrilegio con el sacramento de la reconciliación. Y por eso mucha gente ya mejor no se confiesa. Porque ¿para qué me voy a ir a confesar si voy a volver a lo mismo? ¿O para qué me voy a confesar si el que me está confesando anda igual que yo? Si no anda peor. Yo conocí a un sacerdote hace muchos años en un país al final de Centroamérica. Ellos no son ni de Centroamérica ni de Suramérica, ellos están, a saber, en el limbo. Porque usted les pregunta a ellos y ellos dicen, no, nosotros no somos de Centroamérica. Pero le preguntan a los de Suramérica, no, ellos no son de nosotros tampoco, pobrecitos no saben ni para dónde son. Pero viene este padrecito y un día iba a predicar, yo andaba con él en gira en ese país. Entonces íbamos a una ciudad, ya íbamos de noche entrando, cuando de repente pasamos por una barra show en las afueras de esa ciudad. Entonces estaba ahí una muñeca de neón dando vueltas y bailando y se miraba el montón de música. Bueno, se oía la música y las luces de colores adentro y la gritazón y el barra show. Entonces cuando pasamos y lleno de carros ahí, entonces yo le digo al padre, me le quedé viendo al lugar y yo le dije al padre, ahí baila el diablo, padre, le dije yo. Y viene el padre y me dice, no lo dude, hermano, ahí baila el diablo, me dijo. Bueno, tuvimos el evento en la noche, en la mañana, que ya veníamos de regreso para la capital de ese país, que estábamos hablando que estábamos a 6 horas de camino. Cuando íbamos pasando frente a ese lugar, ya de día, lo vi. Aquí fue donde pasamos anoche, ¿verdad? Le dije yo, sí, me dijo. Y sabe una cosa, hermano, me dijo, lo que usted me dijo anoche, que aquí baila el diablo, me dijo. A mí me pegó aquí, me dijo. Me pegó duro en el pecho, me dijo. Porque cuando yo era seminarista, me dijo, yo me venía con otro compañero seminarista, cuando teníamos libre, nos veníamos para acá, me dijo. Mirábamos el show de las mujeres y después cogíamos a uno y nos íbamos para adentro, me dijo. Siendo sacerdote, siempre venía, me dijo. Cada cierto tiempo venía, miraba el show, escogía a una de las muchachas y me iba para adentro. Y el siguiente día celebrando, me dijo. Y confesando, me dijo. Hasta que un día llegó una señora a confesarse.
Imagínense la confianza de este cura contarme, ustedes supieran las cosas que me han contado muchos curas. Entonces me empieza a contar y me dice que llegó una señora a confesarse. Y la señora iba llorando, iba deshecha, desgarrada, pero iba derritiéndose en lágrimas la mujer llorando, y le empieza a confesar al padre que ella había cometido adulterio nunca, jamás, nunca en su vida, en tantos años de casada, ella le había fallado a su esposo, pero fue débil y fracasó con un compañero de trabajo y cayó, pero se sentía tan destruida esa mujer llorando, y le dijo al padre, ¿y sabe lo que más me duele, padre? Le dijo, que con esto que yo he hecho no puedo recibir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que me duele, que no puedo comulgar, le dijo. Eso es lo que más me atormenta, le dijo. Cuando le dijo eso, dice que él sintió un estremecimiento. Porque él dijo, esta mujer viene llorando por una vez. Por una vez que lo ha hecho, y esa vez a ella le impide recibir el cuerpo de Cristo. Y yo que voy 1 o 2 veces por mes a ese lugar, y el siguiente día lo estoy consagrando, dijo. Y esta mujer le duele por una vez no poder comulgar, y yo lo consagro, dijo. Y todavía estoy absolviendo pecados cuando yo estoy igual, peor estoy, dijo. Y él mismo me cuenta y me dice, ahí fue mi conversión, me dijo. Ahí me arrepentí del pecado que yo vivía. Entonces eso es lo que está diciendo acá, que muchos gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes, saborearon las buenas nuevas, pero cayeron, se volvieron a crucificar a Cristo. Tuvieron por inmunda, dice otro pasaje de Hebreos, tuvieron por inmunda la sangre de Cristo. Y así estamos muchos, teniendo por inmundo el sacrificio de Cristo, teniendo por inmundo un sacramento. Entonces vamos y nos confesamos. Y una vez me decía un sacerdote, un padrecito, me decía, yo a mucha gente no le doy la absolución, me dice, porque yo detecto que realmente no vienen arrepentidos, sino que lo que vienen es a jactarse de lo que han hecho. Entonces cuando yo les percibo que lo que vienen es a jactarse, no arrepentidos, solo les digo, bueno, pues arrepentite y venís la próxima, le digo. No les doy absolución porque no ha habido arrepentimiento. Porque al darle la absolución de nada sirve, porque a la vuelta lo vuelven a hacer. Entonces por eso está diciendo. Y el rigorismo en esta gente, en los primeros siglos de la iglesia, decían, el que cayó no puede volver otra vez a la iglesia, tiene que quedar fuera. Pero otros decían, no importa, hay que recibirlo. Entonces decían, no, porque si lo empezamos a recibir, después se va a hacer feria aquí, todos van a hacer lo mismo. Se van, pecan, regresan, se van, vuelven a negar a Cristo y regresan. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque hoy nos han presentado un Diosito misericordiosito. Ay, no importa, hermanito, tú vete, confiésate y ya te arregló el asunto. No es así. Por eso está diciendo, han expuesto a una pública infamia a Cristo. Entonces nos está dando la exhortación que aquellos, y fíjese qué duro es esto, es imposible que cuantos fueron una vez iluminados y gustaron el don celestial puedan volver a ser restaurados. Por eso dice que debemos de caminar con temor y temblor. Un día me invitan a una cena a un grupo de hermanas, de estas hermanas, es un grupo que se reúne en un hotel, de esas señoras que se echan un montón de spray y el pelo se les para todas así, y todas enjolladas y todas esas perfumadas ahí, que si uno enciende un fósforo en ese salón agarran fuego de todo el vapor que hay de tanto perfume. Entonces la cosa es de que me invitan a ese evento ahí, en una sala ahí muy elegante y todo. Entonces habían invitado yo iba a dar el tema, yo iba a predicar, y el padre pues era como el asesor de ellas, y iba a dar la bendición también, y cuando pasa el padre a dar el saludo y la bienvenida y empieza a dar las palabras que él me iba a presentar a mí, entonces él viene y empieza a contar una experiencia. Ustedes se dieron cuenta, dijo, hace unos días, dijo, estábamos en retiro en ejercicios espirituales, y resulta que ese día que eran los ejercicios de nosotros, venía Rocío Dúrcal a dar su último concierto aquí a El Salvador, dijo. Y yo, a mí desde jovencito me ha gustado la música de Rocío Dúrcal, dijo el padre. Entonces me ponen el conflicto, porque yo la quería ir a escuchar, y más que había anunciado que se iba, eso fue porque cuando ya estaba ahí enferma, entonces que se anunció que se iba a retirar. Entonces dijo, yo quería ir al concierto, pero ¿cómo hacía si estábamos en ejercicios espirituales? Así que lo que hice, me escapé, dijo. Yo me escapé y me fui al concierto.
Pero como me remordió la conciencia, el siguiente día, pues con otro de los hermanos sacerdotes me fui a confesar. Entonces llego y me confieso y le digo, padre, le digo, quiero confesarme. Y el otro le dice, ¿qué hijo? ¿Cuál es tu pecado? Es que fíjese, anoche, padre, yo me escapé de los ejercicios, de la casa de retiro, me escapé porque yo quería ir a ver el concierto de Rocío Dúrcal, le dijo. Le dice el otro padre, ahí andaba vos también, le dijo. ¿Y en qué sector te sentaste? En tal lugar, y ahí andabas también. Sí, hombre, ahí andaba. Pues me ven, pues ven a venir, yo te absuelvo y después me absolves a mí, le digo, porque yo también me escapé. Y él contó eso, y la gente, pero ¿y cuántos pecados no pueden cometer y después se están absolviendo? Y ya, asunto arreglado, se ha profanado el sacramento. Por eso dice claramente, miren, tengan cuidado, porque a pesar de haber disfrutado todo eso, cayeron, nuevamente crucifican a Cristo, entonces es imposible que los que fueron iluminados puedan ser restaurados. Versículo 7, porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada, y cerca está de la maldición, y terminará por ser quemada. Miren la exhortación. O sea que hay tierra buena y tierra mala. La tierra buena da fruto bueno, produce buena vegetación. Pero la tierra mala produce espinas y abrojos. ¿Y qué va a ocurrir con todo ese fruto de espinas y abrojos? Está bajo maldición y termina siendo quemada. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que cuando se vive en pecado, hermanos, se vive bajo maldición. Mucha gente no entiende. Hay comunidades en donde cuando se va a comulgar, hay gente que pasa con los brazos cruzados. No sé si usted alguna vez ha visto eso. Gracias a Dios creo que el padre Johnny eso no lo permite aquí, porque nunca lo he visto. Pero hay gente que pasa con los brazos cruzados para que el ministro o el sacerdote agarre una hostia y le hace una señal de la cruz y ya le dio una bendición. No puede. Porque una persona que esté en pecado mortal no tiene bendición. Y lo dice la palabra de Dios. Dijo claramente el Señor a través de su profeta, sus pecados han hecho una separación entre mí y ustedes. Sus pecados han convertido el cielo de bronce, para que yo no escuche sus oraciones. Por eso cuando ustedes me hablan, yo no les escucho. Porque cuando yo les hablo a ustedes, ustedes no me escuchan, Dios. Entonces el que está en pecado está bajo maldición. Y eso es lo que está diciendo aquí. La que produce espinas y abrojos es desechada, está cerca de la maldición y terminará por ser quemada. Entonces Hebreo nos está dando acá una exhortación bien fuerte y nos está dando pues esa reprensión y nos está llamando ahora, versículos 13 y 14, a que nosotros mantengamos esa promesa. Sigue, versículo 9, perdón, adelante. Pero vosotros, queridos, aunque hablemos así, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación. Porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre. Él no es injusto. Hay veces que uno siente que Dios no es justo con nosotros. Especialmente cuando estamos atravesando por una dificultad, por una prueba, por una decisión difícil. Entonces a veces sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero Jesús lo sintió también, hermanos. O sea, no nos tiene que extrañar. Si en el árbol verde hicieron todo eso, ¿qué nos espera a nosotros? Y hay un caso que siempre a mí me da dolor de cabeza, siempre me jalo los pocos pelos que me van quedando. Cuando estaba jovencito tenía más pelo, tenía más de dónde jalarme, pero hasta la fecha son de los misterios que todavía no logro entender de Dios. Jacob tenía 12 hijos. El preferido era José, por eso lo dejó de primogénito. ¿Se acuerda que hablamos eso el primero? Creo que fue una de las primeras 2 sesiones. Le da la primogenitura. Le hace una túnica de mangas. En otras versiones dice una túnica de colores. Pero esas túnicas eran unas túnicas especiales que solo las usaban los hijos preferidos, los primogénitos o los príncipes.
Entonces, delante de todos sus hermanos, José era exaltado por su papá, era el hijo favorito, error que cometen los padres. Un padre nunca tiene que tener preferencia con sus hijos. Porque cuando un padre, una madre, prefiere más a uno que al otro, está creando enemistad entre sus hijos. Porque después el otro dice, es que mi mamá te quería más a vos, mi papá te prefería más. Es que mi papá todo era para mi mamá, todos sus ojos eran para vos. Entonces crea rivalidades entre hermanos. Entonces Jacob, precisamente eso fue lo que hizo, fue el error que cometió, creó rivalidades. Y de paso José tiene sueños y los contaba. Yo soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se me postraban, y unos hermanos, y soñé que habían 12 gavillas y las 12 se me postraban, y los hermanos hasta que un día no lo aguantaban, ya ni le contestaban, ya ni le hablaban. Y viene un día y le dice el papá, anda a buscar a tus hermanos. Y viene José, se va, y desde que lo vieron dijeron, hoy es cuando lo matamos a este. Los mismos hermanos. Al final uno de ellos dijo, no lo matemos, mejor agarrémoslo y metámoslo en una cisterna. La idea era devolverlo al papá. Le quitaron la túnica, lo tiraron a una cisterna, pero en eso venía una caravana de madianitas, lo agarraron, lo metieron ahí y se lo vendieron y se lo llevaron. Así fue como José fue a parar a Egipto. Cuando viene el otro hermano y se da cuenta que no estaba el muchachito, y hoy, ¿qué voy a hacer? Dijo. Entonces vienen los sinvergüenzas y dijeron, agarremos un cabrito, degollémoslo y embarremos aquí de sangre y rasguemos la vestidura, y vamos a decirle a papá que la encontramos ahí tirada, que a lo mejor una bestia, una fiera se lo comió. Entonces agarraron el manto, lo rasgaron, lo embarraron de sangre de un cabrito y se lo llevaron al papá y le dijeron, mira Jacob, mira papá, encontramos esto, no será de José. Y cuando él va viendo que era la túnica de su hijo, el hombre empezó a llorar y llorar y llorar. ¿Sabe cuántos años pasó llorando por José? 20 años llorando por su hijo muerto, y los otros callados. Pero ¿sabe qué es lo más duro de esa historia? Que Dios estaba callado. ¿Cuántas veces Jacob no le habrá orado a Dios y le habrá dicho, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste que la fiera se comiera a mi hijo? ¿Por qué no me quedó ni siquiera un dedito de mi hijo? ¿Y cómo lloraba ese hombre por su hijo? 20 años llorando. Hasta que un día aparecen los hijos de él y le dicen, papá, José es el que manda en Egipto. No, hombre, ¿cómo van a creer? Y cuando va viendo las carrozas y va viendo todo lo que le había mandado, entonces él, hasta entonces, y esa noche Dios le habla y le dice, no temas descender a Egipto porque ahí está José. Hasta entonces Dios le habla. 20 años callado. Hasta entonces le habló Dios y le dice, ahí está José en Egipto. Esos son misterios, hermanos, que uno no entiende. Pero por eso nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Por eso es que Dios no es injusto, aunque aparentemente Dios actúa de esa manera injusta, pero dice, Dios no es injusto para olvidarse de vuestras buenas obras y del amor que habéis mostrado. Por eso dice en el libro de Zacarías o Malaquías, de que Dios no de ninguna manera olvida el servicio que hacemos. Nadie, dice, ni siquiera apaga la luz en balde del templo. Toda labor que uno hace, Dios la ve. Si usted ve un papelito en el suelo, en la iglesia, y usted lo recoge, ese papelito, ¿quién lo habrá botado? A saber. Pero muchos, ¿qué hacemos? Vemos el papelito y seguimos de largo, hasta que viene alguien, lo recoge. Ahora, ese acto insignificante de recoger un papelito, una basurita, y ponerla en su lugar, Dios la vio y la anotó. Por eso dice que hay un libro escrito para los que sirven a Dios. Y el día del juicio, Dios va a ser indulgente, dice claramente Malaquías, si mal no recuerdo, con el hijo que le sirve. Hay diferencia, dice, entre el que le sirve y el que no le sirve. Hay diferencia. Entonces está diciendo acá, Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre, con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Cuando nosotros ayudamos a otros, estamos sirviendo a Dios. Y la iglesia nos propone 7 obras de misericordia.
espirituales y materiales o corporales. ¿Se las saben ustedes las obras de misericordia? Vamos a buscarlas para que usted vea. Muchos nos quedamos solamente con las obras corporales y se nos olvidan las obras espirituales. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Las siete obras corporales, a ver dónde las tengo acá. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, visitar al cautivo, enterrar a los difuntos. Estas son las 7 obras de misericordia corporales. Pero también hay obras de misericordia espirituales. Entonces dice, ¿y usted a cuántos enfermos visita? ¿Y usted a cuántos hambrientos les da de comer? A lo mejor usted no puede hacer eso. A lo mejor usted no puede ir a visitar a un enfermo, a lo mejor usted no puede ir a visitar a un preso, a lo mejor usted no puede darle hospedaje a un peregrino, pero están las obras de misericordia espirituales. La primera es enseñar al que no sabe. Esa es una obra de misericordia. Uno aprendió, uno tiene que dar lo que ha aprendido, no guardárselo para sí mismo. Y ese es el error que muchos están cometiendo, incluso nuestros pastores. Un día me dice una ancianita que es predicadora: yo no entiendo por qué estudian tanto, 7 años de seminario y 4 o 5 años de especialización y nunca nos enseñan, porque hay muchos que no enseñan nada, no predican. Se meten en nuestras labores administrativas en una oficina y la homilía 10 minutos, 5 o 10 minutos, que hablan de cualquier cosa, de política, de algunos hasta de comida, pero no enseñan. Y muchos han tomado esa actitud precisamente porque vienen y dicen: vamos a organizar un congreso, vamos a organizar un taller, vamos a organizar... ¿Y qué hace la gente? No viene. Entonces dicen: ¿esto es para qué? Pero una obra de misericordia precisamente es enseñar al que no sabe. Y la formación y la enseñanza no es para todos, hermano. La información no es para todos. Miles seguían a Jesús, pero ¿a cuántos les enseñaba? Solo a 12. O sea que la enseñanza no es para todos. Hay veces que el formador, el catequista se puede sentir frustrado porque viene y dice: ay, vamos a hacer un congreso aquí, vamos a hacer un taller, y en la iglesia llena el domingo y en la hora del taller un puñito de gente. Entonces viene y dice: ¿y por qué no vienen todos? Hay que entender, esto no es para todos. Al contrario, ustedes deben de sentirse privilegiados, que Dios los eligió, los escogió para estar esta noche aquí. Que esto no es para todos. A la gente le gusta el show, a la gente le gusta el pan y circo, como decían los romanos, pero pocos son los que quieren recibir la formación. Segunda obra de misericordia: corregir al que se equivoca. Hoy nadie quiere que lo corrijan. Si usted corrige a alguien, lo acusan de soberbio. Si usted quiere corregir a alguien y decirle: hermanito, no es así, ¿y usted quién es para juzgar? Solo Dios juzga. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves la gran viga que tenés? El que esté libre de pecado que tire, porque esos son los únicos versículos que se aprenden de memoria. Otros no, esos son los únicos que se aprenden. Entonces, una obra de misericordia es corregir al que se equivoca. Se va a enojar, se va a enfurecer, pero usted cumplió, corrigió. Tercera, dar buen consejo al que lo necesita. Al que lo necesita. No hay que andarle dando consejo a todos, no. Si se lo piden y lo necesita, délo. Porque hay gente que quiere andar aconsejando a todo mundo. No funciona así. Dice al que lo necesita. Otra obra de misericordia: perdonar las injurias. ¿Qué significa perdonar? ¿Que vamos a seguir siendo amigos? No. Significa que no me voy a dejar amargar por las cosas que me han dicho. No voy a dejar envenenar mi alma, porque la ofensa, la injuria es un veneno que la serpiente quiere meterle a uno. De uno depende si se deja envenenar. Cuando lo ofenden a uno, de uno depende
si se quiere dejar envenenar. Obra de misericordia, consolar al triste. Otra obra de misericordia que fallamos tanto. Ustedes la fallan conmigo y yo la fallo con ustedes. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ustedes la fallan conmigo y yo la fallo con ustedes, porque paciencia para estarle aguantando los defectos. Ay, ¿quién hay, hermano? Si es que yo no tengo por qué estarle aguantando. Empezamos a renegar, porque nos hace falta tanto esa obra de misericordia, aprender a soportar con paciencia los defectos de otro. Un día estaba hospedado en una casa, estaba trabajando, preparando el tema en mi computadora, y en esa casa había un niño. De repente el niño entró al cuarto de un solo, abrió la puerta y se metió y se fue a tirar a la cama, a mi cama. Yo me espanté cuando ¿qué pasa? Y yo le dije, hey, ¿qué te pasa? Le dije, me asustó, y de ahí solo me revolvió ahí la cama y se fue corriendo. Yo, ¿qué te le pasa a este niño? Así que yo cerré la puerta y eché llave. Y después estaba tromponeando la puerta que le abriera. Pero como yo estaba hospedado, pues yo qué podía hacer. Yo solo dejé que le diera duro a la puerta hasta que la mamá escuchó y ya le dijo, no sé qué. ¿Okay? Hay algunos predicadores que no les gustan este tipo de cosas. Por ejemplo, hay algunos predicadores que cuando ellos van a un lugar, ellos dicen, a mí me hospeda en hotel, porque a ellos no les gusta que los molesten. Ellos quieren estar cómodos. Entonces por eso no les gusta estar en casas. Cuando uno está en casa, tanto el que lo hospeda a uno como uno puede en determinado momento pues sentir un poco de incomodidad. Y yo me he hospedado en casa en donde hay un montón de gente y solo un baño. Ay, hermano, y cuando le toca a uno, hermano, y está la fila de gente esperando entrar, ¿y cómo le hace uno? Pues entonces después me di cuenta que el niño es autista. O sea que él es un niño que es especial. No es normal como los otros niños, tiene su situación de autismo. Entonces él no es como otro niño que entiende que si está en una puerta cerrada tiene que tocar. No, él solo se metió y se fue a tirar a la cama. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a conocer. ¿Y por qué el niño actúa así? Porque es autista. Entonces uno tiene que aprender a tener paciencia, a soportar los defectos del prójimo. Y la otra obra de misericordia, orar por los vivos y por los difuntos. O sea, tenemos que aprender a orar unos por otros, hermanos. Entonces, está diciéndonos, volviendo a lo que dice acá, que Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste la misma diligencia para la plena realización de la esperanza hasta el fin. Que nosotros manifestemos esa misma diligencia hasta lo último. Y no seáis indolentes. ¿Qué es un indolente? Es un dejado. Un indolente es alguien con desidia. No le importa. Hermano, vamos a ir. Está bien. No, fíjese que ya no. Ah, está bueno. No importa. Hermano, mire, usted va a hacer tal cosa. Vaya, pues, está bien. Y no la hace. Hermano, ¿usted quiere servir en esto? Sí, hermanito, yo llego. Y no llega. Es un indolente. Y muchos nos metemos a servir y somos indolentes. Y Jeremías 48:10 da una orden. Cuando a mí me toca dar taller para servidores, lo primero que yo les digo es, miren, hermanitos, agarre Jeremías 48:10 y que como servidor ese sea su lema. ¿Y sabe qué dice Jeremías 48:10? La primera parte dice, maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. O sea que si te vas a meter a servir, hay que hacerlo bien. O mejor no te metas. Porque si te metes a servir y lo vas a hacer con indolencia, está echando maldición, hermano. Y ahí lo dice Jeremías 48:10. Maldito el que hace la obra de Dios
indolentemente, o sea, con dejadez. Por eso está diciéndonos acá, no seáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Cristo y ver el ejemplo de los que lograron vencer, los santos, por ejemplo. Ver el ejemplo. Cuando veamos el capítulo 12 vamos a ver la nube de testigos que menciona Hebreos. Son todos estos santos. Por eso es que la iglesia el 1 de noviembre celebra la solemnidad de todos los santos. Ahí entran todos los que están canonizados y los que nunca se conocieron. Imagínense, aquí todos nosotros somos santos, porque eso es lo que dice la Biblia, que todos tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero nunca vamos a ver un altar dedicado a, qué sé yo, a San Mí. Nunca van a ver un altar. O a San Usted. Nunca van a ver un altar. Nunca van a estar en una estampita, nunca van a tener una imagen. Nunca. Pero fueron santos. Porque la iglesia no es la que se inventa los santos. La iglesia no fabrica los santos. La iglesia, dice el catecismo, reconoce las virtudes de santidad, por eso ha canonizado a ciertas personas. Pero no es porque la iglesia se los inventó. Tuvieron ciertas virtudes que la iglesia consideró y los canonizó. Pero entre todos esos, imagínense cuántos habemos aquí que podemos ser santos. Pero nunca vamos a tener un altar. Nunca nos van a canonizar. Pero fuimos santos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Para todos aquellos que nunca se conocieron, entonces la iglesia pone un día donde se celebra la solemnidad de todos los que fueron santos y nunca se conocieron. Porque están en el cielo, porque para estar en el cielo se tuvo que haber sido santo. Allá no entran los pecadores, entran los santos. Ay, pero la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos, dicen. Esa frase, en primer lugar, no es católica. Y lo que esa frase, el que la inventó fue un pastor presbiteriano. Que lo que estaba al decir que la iglesia no es museo de santos para atacar la comunión de los santos que enseña la iglesia. Pero se excusan al decir que la iglesia es hospital de pecadores, no museo de santos. Fíjese. Ahora, si la iglesia no es museo de santos, ¿qué hacemos con el santoral? ¿Qué es un museo? Es un lugar donde hay obras de arte, donde se exponen obras de arte. Ahora, ¿quiénes son los santos? Son las obras de arte del Espíritu Santo, que transformó. Entonces la iglesia es un museo, tiene un museo de santos. Es todos los santos de la iglesia de todos los siglos, los que se conocieron y los que no se conocieron, que se celebran el 1 de noviembre. O sea que la iglesia sí es un museo de santos. ¿Hospital de pecadores? Sí, pero cuando usted va al hospital, ¿a qué va? ¿A quedarse enfermo o a qué va? A curarse. Pero esta gente cree que ir a la iglesia es hospital de pecadores porque yo voy ahí y ahí me voy a quedar enfermo toda la vida. No, si la idea de ir al hospital es curarse. Pero esta gente excusa su pecado diciendo que es hospital de pecadores para decir no es museo de santos, así que aquí venimos puros pecadores. Pero sí es cierto, puros pecadores, pero ¿con qué objetivo? Convertirse, santificarse, no quedarse embarrados en el pecado. Entonces por eso está diciendo acá que no debemos de ser indolentes, sino imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Versículo 13 al 15 y terminamos ahorita. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Entonces esta exhortación que nos da en el capítulo 6, en donde ha hecho una pausa del sumo sacerdocio de Cristo para darnos una exhortación, el resumen de esta exhortación simplemente es perseverar. No tener por inmunda la sangre de Cristo, no sacrificar, no crucificar a Cristo otra vez, sino perseverar. Y la perseverancia es la clave, así dijo Jesús: el que persevere hasta el fin,
ese es el que será salvo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas. Gracias por estas profundidades, Señor, que nos das en tu palabra. Te quiero pedir por mis hermanos que están aquí presentes, por los hermanos que están viendo, Señor, a través del canal de YouTube, para que nos ayude, Señor, a todos nosotros, a poder perseverar, a mantenernos firmes en esta fe que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti, no en nadie, solamente en ti. Y a poder tener claro el objetivo de lo que queremos en nuestra vida y para la eternidad. Pedimos, Señor, la intercesión de nuestra Madre María, la intercesión de los santos, que también vivieron y atravesaron por este desierto de la vida, pero lograron perseverar, lograron mantener el objetivo y hoy gozan de tu amistad a través de los siglos, Señor, de los tiempos y por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a poder ser perseverantes hasta el fin. Te damos las gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanitos. Continuamos en la siguiente sesión. Dios los bendiga.